Bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el concepto de qué es una función, ¿verdad? Entonces, tomando un poquito lo que dice su guía, entonces podemos decir que una función es un tipo especial de relación que asigna a cada valor de x, que es la primer componente del par ordenado, exactamente un elemento de y, que es la segunda componente. ¿Estamos? Para dejarlo más claro, podemos hacer la siguiente relación. Fíjense bien. Yo acá tengo unidades producidas y tengo costos que representan esas unidades producidas, ¿sí? Para 623 tengo estos costos, para 480 tengo estos costos. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una relación, ¿verdad? Ahí hay una relación de unidades versus costos, ¿verdad? Estamos viendo cómo las unidades tienen una relación con los costos de suministro. Entonces, una función lo que me permite a mí es crear un modelo matemático donde se vea esa relación, donde para cada unidad producida, pues voy a tener un costo establecido. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es revisar esto cómo se ve en un plano cartesiano. Entonces le vamos a pedir a nuestro programa que nos dibuje esto en un plano cartesiano y pues tenemos esto. Fíjense cómo entonces mi variable x, que es el eje de las abscisas, y acá tengo mi variable y, que es el eje de las ordenadas. Entonces en este caso yo estoy diciendo que aquí voy a tratar de encontrar una relación entre la variable x, que para mí la voy a colocar en unidades, y mi variable y, que para mí van a ser los costos. Entonces, fíjense cómo en un plano cartesiano, pues lo que hizo el programa fue lo que les expliqué el día anterior. Buscó la coordenada 532,124.956 y la dibuja, ¿verdad? Y así va dibujando todos los puntos. Entonces, obviamente, para eso nos sirve un plano cartesiano, para determinar más o menos cuál es el comportamiento de un fenómeno, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer, como la segunda parte, es buscar una función, ¿sí? Que ya vimos que una función es buscar una relación entre la variable x y la variable y. Entonces ahorita lo vamos a hacer por medio de programas, ¿verdad? Solo para que se den cuenta de cómo es que se arma, ¿no? Entonces yo necesito esto. ¿Estamos? Entonces yo lo que hago es que le busqué una relación de tipo lineal a las unidades producidas y los costos totales. Y me genera esto, ¿sí? Entonces esto que está acá le puedo llamar una función. ¿Por qué? Porque es un modelo, ¿sí? Es una relación que hay entre la variable de entrada, que le voy a conocer a la primer coordenada de mi par ordenado, y mi variable de salida, que es conocida como la segunda o el segundo componente de mi par ordenado, variable x y variable y. Entonces aquí existe una relación o me creo una relación entre mis unidades producidas y mis costos, ¿verdad? Y el modelo que hace esa relación, pues en este caso puede ser este, ¿estamos? Entonces ese es el concepto de lo que es una función, ¿sí? Recapitulando, es un tipo especial de relación que asigna para cada valor de x, que es la primer componente del par ordenado, exactamente un único elemento de y, o sea, de salida, que es la segunda componente de mi par ordenado, ¿verdad? Ahora, una función entonces pues tiene una notación, ¿sí? Entonces vamos a colocar cuál va a ser la notación que vamos a estar utilizando para una función. Ya que sabemos que es una función, pues vamos a generar la notación de una función. La notación de una función se define primero por el nombre de la función, ¿sí? Entonces lo primero que debo de tener es cuál va a ser el nombre de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre de la función lo puedo dar por cualquier letra del abecedario, ¿sí? Entonces lo puedo generar por una letra del abecedario, cualquiera que sea esta, ¿sí? Y luego inmediatamente después le tengo que asignar entre paréntesis y luego entre paréntesis le tengo que asignar la variable
de la cual depende, de la cual depende, depende, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, en nuestra función que creamos con nuestro programa, aquí mi variable y, que son mis costos, dependerán de las unidades producidas. Y depende de x, ¿estamos? Entonces acá, para colocarle el nombre a una función, podemos generar aquí algún ejemplo y puedo poner lo siguiente, ¿sí? Puedo poner entonces en algún momento que mi función se puede llamar f y que mi función depende de la variable x. Entonces lo coloco entre paréntesis, la variable de la cual depende esta función. Y le puedo colocar, por ejemplo, qué sé yo, 3x más 2, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tengo un modelo matemático que genera una relación entre la variable de entrada y la variable de salida, ¿sí? Entonces es una función y esa función se llama f, que depende de x. ¿Y cuál es el modelo? Pues 3x más 2. Por eso es que la función depende de x. Entonces, por ejemplo, puedo tener más funciones que no necesariamente puedan depender de la variable. Entonces, por ejemplo, puedo tener una función h que depende de t. Entonces, h que depende de t puede ser, por ejemplo, un modelo como 3t al cuadrado más 5 veces t menos 6, por ejemplo. Y ahí tengo un modelo que genera una relación entre la variable de salida h y mi variable de entrada t, ¿verdad? Entonces es una función h que depende de t, ¿verdad? Entonces ahí esa es la forma en que vamos a denotar una función. Ahora, hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Cuando yo tengo la notación formal de una función como esta, f de x o h de t, etcétera, estas dos letras que vemos acá son inseparables, es una notación. Porque hay gente que a veces trata de pasar esta x a dividir y eso no se puede. Esto todo en conjunto forma una variable, ¿sí? Que se conoce como variable independiente. Y esta variable se conoce como esta variable, perdón, se conoce como variable dependiente y esta variable se conoce como variable independiente en una función, ¿sí? Entonces podemos llegar a la conclusión que en una función existen dos tipos de variables, ¿verdad? Existe una variable que es la variable dependiente, ¿sí? Variable dependiente, dependiente. Y tenemos una variable que se llama variable independiente, ¿sí? Variable independiente, independiente. ¿Estamos? Ahora, en este caso, mi variable independiente le voy a conocer como f de x, la variable dependiente. Toda esta es mi variable dependiente. Y mi variable independiente pues es x, ¿sí? ¿Estamos? Mi variable independiente es x y mi variable dependiente es f de x. En el segundo caso, mi variable independiente sería t y mi variable dependiente h de t, ¿verdad? Entonces, en este caso a la variable independiente también se le conoce como variable de salida, ¿sí? Variable de salida o también se le conoce como imagen, ¿sí? Entonces, a la variable dependiente se le conoce como variable de salida o también se le conoce como imagen, ¿sí? Y a la variable independiente se le conoce como variable de entrada también, ¿sí? Se le conoce como variable de entrada, ¿sí? Entonces una función tiene dos componentes principales, la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, una función puede tener no necesariamente la notación formal, sino que una función puede venir definida como lo observamos acá.
Fíjense, y igual a 127.5 por x más 48.821. Esta es una función que no tiene la notación formal, sino que simple y sencillamente el nombre de la variable es una letra del abecedario. Por ejemplo, en este caso, y igual a 5x menos 1, por ejemplo. Y ahí tengo una función donde el nombre no lleva una notación formal, es decir, no tiene el nombre de la función y la variable de la cual depende, sino que simple y sencillamente se llama y. Porque cuando nosotros observamos el modelo, pues observamos que definitivamente solo depende de la variable x. Entonces aquí ya sabemos o podemos distinguir en algún momento que a esto le voy a llamar mi variable independiente o variable de entrada, y esta va a ser mi variable dependiente o variable de salida o imagen, ¿verdad? Teniendo en cuenta entonces esta parte, sabemos que en todo momento mi función es un modelo que para un valor de entrada pues va a tener un único valor de salida. Eso sí es un concepto que no se nos debe de olvidar. Para que mi modelo matemático trabaje como una función, para un valor de entrada va a existir un único valor de salida. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a crear modelos, ¿sí? De tipo función que me permiten a mí toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si mi variable de entrada son costos y, por ejemplo, para 560 yo tuviera dos costos, uno de 113,000 y el otro de 10 quetzales, eso a mí no me permite tomar una decisión porque sería absurdo que para producir 500 unidades tengo dos costos, uno muy bajo y el otro muy alto. Entonces, por lo regular, para cuando yo estoy trabajando en la calle, estoy generando modelos que trabajan como funciones, se busca que efectivamente sean funciones. Y para que sean funciones, el concepto es que para un único valor de entrada existe un único valor de salida. Se los voy a generar con una analogía bien simple, ¿no? Imagínense que yo tengo un extractor de jugos de naranja, ¿sí? Imaginémonos el extractor de jugos de naranja, una cosa más o menos así, ¿verdad? Entonces, donde aquí pues va a salir el jugo de naranja, aquí voy a tener el recipiente esperando ahí al jugo, y acá pues voy a tener la entrada, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, este es mi extractor de jugo de naranja. Le voy a colocar aquí extractor de jugo de naranja. ¿Estamos? Entonces, obviamente, esto va a trabajar como una función, ¿sí? Esta máquina trabaja como una función, como un modelo matemático, el cual está esperando una variable de entrada. Entonces, ¿qué variable de entrada se les ocurre que va a tener esta función? Pues obviamente una naranja, ¿no? Mi variable de entrada, pues entonces va a tener que ser una naranja, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, obviamente la naranja va a entrar, la función va a trabajar y lo que va a generar, pues obviamente es jugo de naranja, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vean que el modelo trabajó perfecto. Para un valor de entrada, que en este caso fue la naranja, el modelo lo trabajó, que es mi función, y generó un único valor de salida, que fue jugo de naranja. Pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, a mi extractor entra la naranja y además de jugo de naranja sale jugo de papaya, por ejemplo? Entonces este modelo no nos funcionaría. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que salga jugo de naranja, no jugo de naranja y jugo de papaya. Por eso es que una función debe de ser estrictamente que una relación que para un valor de entrada exista nada más un único valor de salida. ¿Estamos? Y ese es el concepto entonces de lo que es una función, ¿verdad? Entonces tener claro que una función entonces es una relación, ¿verdad? Especial que asigna para cada valor de entrada un valor de salida, ¿verdad? Y que la notación de una función es como la vemos en pantalla. Tanto como esta parte pueden denotar funciones y que una función pues tiene dos componentes principales, la variable dependiente y la variable independiente, donde la variable dependiente también se le conoce como variable de salida o imagen o altura,
y la variable independiente pues es x o la entrada, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta que la variable independiente siempre la vamos a colocar en el eje de las abscisas y la variable dependiente siempre la vamos a colocar en el eje de las ordenadas. En el siguiente video vamos a estar viendo valores funcionales, ¿verdad? De distintas funciones que generan pares ordenados que nos permiten dibujar puntos en el espacio, lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.